Primero, en su concepto de biomoléculas orgánicas, vamos a tener que son aquellas que en su estructura química no presentan enlaces de carbono con otro carbono. Y aquí tenemos como ejemplo el agua, las sales minerales, gases, algunos ácidos y algunas bases. Pero principalmente vamos a hablar del agua, las sales minerales y los diferentes gases que encontramos. En el caso del agua, vamos a tener que su fórmula es el H2O, la fórmula bastante conocida, pero algo también bastante importante es que cada átomo de hidrógeno se une al átomo de oxígeno, pero mediante un enlace llamado covalente polar. Aquí está, como lo voy a poder señalar aquí, covalente polar, ya es un enlace covalente. Entonces el oxígeno a los hidrógenos está mediante un enlace covalente polar. Tenemos también que el agua es la biomolécula más abundante de los seres vivos. En los humanos representa aproximadamente el 60% de su peso corporal. ¿Cuáles son las funciones del agua? Dentro de una de las funciones del agua tenemos que ayuda a la función digestiva y facilita la eliminación de sustancias de desecho. Tenemos que lubrica las articulaciones y diferentes partes de nuestro cuerpo de manera interna. Y tenemos que sobre todo tiene una función de termorregulador, regula la temperatura corporal. ¿Cómo así? Cuando hay demasiado calor dentro de tu cuerpo, el agua absorbe ese calor y obviamente se eleva el calor del agua hasta ser expulsado a través de ¿qué? Del sudor. Por eso cuando tú haces mucho ejercicio, obviamente los músculos producen calor. Cuando se eleva ese calor, el agua que tiene tu cuerpo absorbe ese calor y lo saca hacia el exterior a través de la transpiración o a través del sudor. Tenemos que también ayuda a mejorar el funcionamiento de los riñones, obviamente porque evita la retención de líquidos, y esto es muy, pero muy importante, por eso se debe consumir bastante agua. Posibilita el transporte de los nutrientes y el oxígeno en la sangre, o sea, permite el transporte de sustancias en la sangre. También tenemos que es un medio de disolución de todos los líquidos corporales, por eso se le denomina en algunas ocasiones como el disolvente universal, porque va a permitir justamente esto. Y también es muy importante porque permite proteger muchos órganos de nuestro cuerpo. Al encontrarse dentro de estructuras, permite también ese tipo de protección. Dentro de las propiedades del agua tenemos la bipolaridad, que ya lo vimos, que aquí está formado por dos polos, un polo negativo del oxígeno y un polo positivo, en este caso del hidrógeno. Tenemos la cohesión molecular, que es lo que permite que sus moléculas estén unidas entre ellas. O sea, aquí tenemos una molécula de agua, aquí tenemos otra molécula de agua, y cada molécula de agua se va a unir mediante un enlace de puentes de hidrógeno, pero están unidos mediante esta estructura que le llamamos cohesión molecular. Ahora, la adhesión molecular es la que permite que cada molécula estructura de agua pueda adherirse a diferentes estructuras como la ropa, la piel, incluso una telaraña, incluso las hojas, el suelo, permite adherirse a cualquier estructura, ¿no? Tenemos la tensión superficial. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, por ejemplo, por qué nosotros flotamos cuando estamos de repente en una piscina, o estamos, por ejemplo, en el mar, o estamos en un río o en un lago y flotamos? O por qué, por ejemplo, los zancudos cuando están ahí no se hunden, o una tabla, por ejemplo, cuando está sobre el agua no se hunde. Eso es justamente porque las moléculas, al estar bien unidas, bien conectadas por esta cohesión molecular que tienen, va a permitir que en el caso del agua, en su estado líquido, tenga una propiedad que es la tensión superficial, ¿no? Y no permite que las cosas ingresen o rompan esta estructura. Por eso, cuando alguien se tira, por ejemplo, un clavado y no sabe cómo caer, y cae, por ejemplo, de barriga, es como si chocara una piedra con otra, ¿no? Porque hay una tensión superficial. Es por eso que los nadadores
Para romper esta tensión superficial forman en este caso como si fuera una punta con los dedos para poder romper de esa manera esa tensión superficial e ingresar al agua sin ningún problema. Tenemos elevado calor específico. Ya te mencionaba que una de sus funciones del agua era justamente regular el calor de nuestro cuerpo. Y esto es justamente porque para que se pueda evaporar el agua necesita un alto grado de temperatura, por ejemplo los 100 grados Celsius de temperatura para que pueda expulsarse. Y eso permite absorber bastante calor y eso nos permite regular nuestra temperatura. A diferencia de otras sustancias líquidas como por ejemplo el alcohol, que obviamente va a hervir o va a llegar a su estado de ebullición a una temperatura mucho menor, como puede ser los 60 grados. También tiene la capilaridad. ¿Qué significa? Que permite que por los capilares de otras partículas o de otros materiales pueda viajar. Por ejemplo, el agua que se encuentra aquí por los capilares de la servilleta puede llegar acá. Y por eso vemos las manchas de diferente color, como también en este caso, ¿no? Entre el rojo y entre el amarillo van a viajar y se van a mezclar acá. Entre el azul y el amarillo viajan y se mezclan en esta zona. Pero viaja el agua a través de estos capilares, algo muy pero muy increíble, ¿no? Pero tienen esta propiedad. Potencial de hidrógenos. ¿Qué significa esto? El potencial de hidrógenos es la cantidad de, en este caso, hidrogeniones que posee una sustancia. Y esto permite conocer si una sustancia es muy ácida o muy básica o es neutra, ¿no? Entonces, si su pH, que es el potencial de hidrógeno, es mucho menor a 7, estamos hablando que tiene un pH ácido. Pero si hablamos que su pH es de 8 hacia arriba, estamos hablando de un pH alcalino o básico. Bien, algunos ejemplos de pH ácido que tenemos son el ácido clorhídrico, los jugos gástricos, el limón, la cerveza, el pan, incluso la leche. En cambio, el plasma sanguíneo, en este caso el agua pura, tiene un pH neutro que es 7, que no afecta a ninguno de los dos. Y tenemos en este caso a los pHs alcalinos como el bicarbonato de sodio, los detergentes, el amoníaco y el hidróxido de sodio. ¿Qué son los buffers o amortiguadores? En este caso los buffers o amortiguadores dentro de las propiedades del agua que permiten disolver estas sustancias y llevarlos, en este caso, a amortiguar o en este caso reducir cuando una sustancia está muy alcalina o está en este caso muy ácida, como el bicarbonato de sodio. Por ejemplo, si hay algo que está muy ácido dentro de nuestro cuerpo, el bicarbonato de sodio puede hacerlo un poco más neutro o más alcalino. De esta manera regula el pH. Sales minerales resultan de la combinación de un metal y un no metal. Por ejemplo, un catión y un anión. Tenemos tres tipos de sales minerales. Las disueltas, que en medio acuoso forman iones o electrolitos, lo que habrás escuchado que tienen las bebidas energéticas, que son sales justamente disueltas. Por eso es un sabor medio peculiar que tienen las bebidas energéticas. Y justamente esas sales disueltas que tenemos como electrolitos, tenemos al magnesio, al calcio, al potasio, al cloruro, al sodio y el manganeso. Y algunos de ellos están en formas de catión, como el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio, y otros en forma de aniones como el cloro, ¿no? Los fosfatos, los sulfatos y los bicarbonatos. Tenemos las sales minerales precipitadas que se encuentran en el citoplasma o en la superficie celular, formando estructuras sólidas, insolubles y estructuras esqueléticas, como podemos observar acá, ¿no? Formando estructuras de los huesos, exoesqueletos o las conchas de algunos animales marinos. Ejemplos aquí tenemos, ¿no? A los fosfatos de calcio, tenemos a los carbonatos de calcio, tenemos a los moluscos o crustáceos y la dentina, que es la parte de los dientes. Tenemos también en este caso al silicio, que va a formar en este caso la parte de las espículas de las esponjas. Tenemos también las sales minerales asociadas a sustancias orgánicas,
Como por ejemplo, si un fosfato está unido a una proteína se le llama fosfoproteína, o si está unido a un lípido se llama fosfolípido, ¿no? Que como ejemplo acá tenemos a la estructura de un fosfolípido, que tenemos el ácido graso, ¿no? Que es la parte lipídica, y aquí tenemos el fosfato, y acá tenemos al glicerol, que es un alcohol que va a permitir en este caso la unión. ¿Cuáles son las funciones de las sales minerales? Son funciones reguladoras, como por ejemplo regula el equilibrio hídrico, o sea, la cantidad de agua de nuestro cuerpo. También regula el equilibrio de ácido-base, o sea, el pH. Ayuda a lo que es la transmisión de impulsos nerviosos, contracción muscular y la coagulación sanguínea. Aquí lo podemos ver, los impulsos nerviosos y también la coagulación sanguínea, ¿no? Estos son función reguladora de las sales minerales, como por ejemplo el calcio permite esto, ¿no? La coagulación sanguínea, también el calcio, el sodio van a permitir los impulsos nerviosos. Tiene una función metabólica, que es la función coenzimática, en la fotosíntesis y también en el transporte, ¿no? Por ejemplo, aquí el magnesio se asocia a la clorofila en la fotosíntesis, el hierro se asocia a la hemoglobina para lo que es el transporte de sustancias, como en este caso el oxígeno, y tiene aquí la asociación estructural que va a formar parte de las membranas lipídicas. Aquí en la estructura, por ejemplo, forma concha de molusco, huesos, dientes, membrana celular y los exoesqueletos. Aquí tenemos justamente el exoesqueleto, conchas marinas, ¿no? Y tenemos que también forma parte de la estructura de huesos y dientes. Y como lo decíamos, de la membrana celular, como acá, que lo podemos observar. Tenemos a los gases más importantes involucrados en los procesos biológicos son el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno y el ozono. Aquí tenemos, por ejemplo, al oxígeno, que básicamente en la naturaleza se puede encontrar entre un 21% en la naturaleza de abundancia, y es utilizado para muchos procesos como la respiración, ¿no? E incluso en nuestros tiempos hoy en día que estamos luchando por obtener oxígeno, que es prácticamente vital para los seres vivos. Tenemos el dióxido de carbono, que algunos pensarán es totalmente negativo, pero no es negativo, necesita estar en una cantidad importante en la naturaleza, pero el ser humano ha hecho que puede estar en cantidades muy elevadas, lo cual perjudica ya en este caso a lo que es la vida de los seres vivos. La cantidad que se encuentra en la naturaleza debe estar entre el 1%, la cual hoy en día no sucede, ¿no? Este CO2 es importante porque participa en la fotosíntesis, producción de materia orgánica que va a ser asimilada por toda la cadena alimenticia. Pero obviamente las personas han elevado esta cantidad. Tenemos el nitrógeno, que es el más abundante en la naturaleza, se encuentra aproximadamente entre un 78% de abundancia y es muy importante porque va a permitir que se formen los nitratos, las sustancias que las plantas absorben, para posteriormente formar proteínas y formar, en este caso en nuestro cuerpo, cuando los ingerimos, formar nuestras propias proteínas. Tenemos al ozono, que es muy importante porque permite en este caso que los rayos solares que afectan a la piel y a los seres vivos, como los rayos ultravioleta, no ingresen, algo que también hemos dañado, pero que es muy importante porque permite esto, protegernos de los rayos ultravioleta, que hemos dañado también por la contaminación y que lógicamente el ser humano debería cuidar. Bien, también su cantidad en porcentaje se encuentra básicamente entre el 1%.